Vale, voy a explicar los ejercicios del tema 4. Vale. Ejercicio de poblaciones. Vale. En este caso vamos a trabajar con las poblaciones en equilibrio, ¿vale? Importante. Poblaciones en equilibrio. Que son las fórmulas de Hardy. ¿Vale? Cada vez que en un problema se vea poblaciones en equilibrio, hay que darle a estas fórmulas, ¿vale? Y sabemos que en las poblaciones en equilibrio se cumple lo siguiente. Vamos a tener lo que son dos tipos de proporciones, ¿vale? De frecuencias. Dos tipos de frecuencias, que son las frecuencias alélicas. Frecuencias alélicas. O también se llaman génicas, que muchas veces en los problemas, ahora lo vamos a ver cuando suba el otro vídeo de problemas, se ve como lo preguntan muchas veces como frecuencias génicas, porque las otras que tenemos son las frecuencias genéticas. ¿Vale? Dentro de lo que son las frecuencias alélicas, nos vamos a encontrar que tenemos a P minúscula, ¿vale? Que esto va a ser la frecuencia del alelo dominante, una A, ¿vale? Frecuencia alélica, frecuencia génica dominante, P. Y ahora vamos a tener, ¿vale? Otra que se llama Q, que este no se nota mucho, así que lo vamos a poner con este color. Q, que es la frecuencia alélica o génica del alelo recesivo, ¿vale? Y entre estas dos tenemos que 1 es igual a P más, voy a poner aquí para que no se vea, que parezca un menos 1, Q. Muy bien, y ahora de la frecuencia génica tenemos 3. Tenemos P cuadrado, que es la frecuencia genética del homocigótico dominante AA. Tenemos 2
por P por Q, que es la frecuencia genética del heterocigótico A mayúscula A minúscula. Y por último tenemos Q cuadrado, que es la frecuencia genética del homocigótico recesivo, ¿vale? Y esta 1 es igual a P al cuadrado más 2PQ más Q al cuadrado. Es decir, que aquí para rematar tenemos que esto sería la frecuencia del dominante del alelo, y aquí tenemos que esto sería la frecuencia del alelo recesivo, y aquí tenemos que esto sería la frecuencia del homocigótico dominante, que aquí tenemos la frecuencia del heterocigótico, y que aquí tenemos la frecuencia, vale. Ahora, una cosa que nos pueden pedir también, vale, que lo voy a poner en otro color, se refiere al tamaño de la muestra, vale, tamaño muestra, que es nuestra n, vale. En el caso de que nos den un tamaño de la muestra, en un ejercicio nos pueden decir una muestra de 1000 personas, una población de 10.000 personas, o el tamaño de la población, ¿no? Pues en este caso nos pueden decir, pues, cuántas personas son heterocigóticas recesivas, o cuántas personas tienen una frecuencia alélica del dominante, ¿vale? Ahora vamos a hacer ejercicios de todas formas, pero en este caso tenemos que siempre que nos pidan una n, nuestra n de, vamos a poner de la frecuencia x, frecuencia porque puede ser este, ¿vale? Frecuencia que nos pidan es igual a la propia n, que se multiplica por la frecuencia que nos pidan, o sea, esta. Y así sabemos nuestra n equivalente a lo que al dato que nos pidan en el ejercicio, ¿vale? De estos ejercicios va a haber dos clases de ejercicios, ¿vale? Que los voy a explicar aquí. Un ejercicio que va a ser el cálculo de frecuencia genética a partir de alélica, cálculo frecuencias genéticas a partir de frecuencias alélicas, y para acostumbrarnos, o génicas. Vale, aquí en este caso tenemos que la frecuencia genética, vamos a remarcar, tenemos que la frecuencia genética, que es lo que nos interesa en este caso, son 3, que la hemos visto antes, que yo la voy a poner aquí para tenerla
siempre a mano porque nos viene muy bien tenerla a mano. ¿Vale? Ya empiezo a tener aquí poniendo los bolis. Vale, son tres, que son P cuadrado, que es la frecuencia de AA, Q cuadrado, que equivale a la frecuencia de A minúscula, homopsicótico recesivo, ¿vale? Y tenemos 2 por P por Q, que equivale a la frecuencia del heterocigótico. Eso lo tenemos que tener claro, y además también es interesante que pongamos que 1 es igual, ya no lo pongo en colorines, a P cuadrado más 2 por P por Q más Q cuadrado, porque a veces nos van a dar uno de estos, ¿sabes? Y tendremos que averiguar el resto. Normalmente suele ser con la frecuencia alélica, que vamos a poner que de la frecuencia génica partimos ahí. Y ahora vamos a ver un ejemplo de ejercicio, ¿vale? Ahora tenemos, voy a coger este azul, porque mar azul. Vale, y ahora vamos a tener la fenilcetonuria. Vamos a poner aquí que es un ejemplo. Fenilcetonuria. Vale, de la fenilcetonuria, ya aprovechando, hay tres cosas que tenemos que saber. Que se produce por no metabolizar la fenilalanina. Fenilalanina. Y esto produce desechos en el cerebro. Y esto pues es tóxico. Vale. Y ahora, una cosa importante que tenemos que saber es que es recesivo. Que lo ponemos así para que nunca se nos olvide. A minúscula. Vale. Esta es una de las cosas que no nos van a decir siempre. Nos pueden decir bla, ¿vale? Como nuestro colega. Y no nos van a decir que es recesivo. Ya tú te vas a decir, vale, pero esto, ¿de qué va, no? Entonces, fenilcetonuria recesivo, lo tenemos que asociar todo siempre. Vale, y ahora nos dicen lo siguiente, señores. Nos dan el dato que nos dice que la frecuencia alélica del alelo recesivo es 0,04. Entonces, me quieren pedir aquí que calcule la frecuencia genotípica. Entonces, yo personalmente, lo que hago es que me pongo primero lo que me piden, o sea, lo que yo tengo que saber, porque a partir de ahí voy a empezar, conforme vaya leyendo el problema, voy a ir relacionando conceptos. Entonces, como a mí me preguntan las frecuencias genotípicas y yo ya siempre que empiece el ejercicio me apunta mi gráfica, pues yo sé que me están preguntando por esto. Entonces yo sé que me van a preguntar por P al cuadrado, que es igual a una interrogación. Me van a preguntar por 2PQ, que es otra interrogación.
Y me van a preguntar por Q cuadrado. ¿Vale? Esas son mis incógnitas. Y ahora, yo aconsejo tener un boli de estos que son de 3 o 4 colores por este motivo, porque así tú puedes apuntar de colorines lo que te piden, lo que quieren, y así lo tienes clarinete. Ahora yo lo que hago es que aquí me apunto lo que es cada cosa. Esto es homocigótico dominante. Esto es heterocigótico. Y esto es homocigótico recesivo. Yo ya lo tengo aquí apuntado, lo que me estamos preguntando. Sabemos que son frecuencias. Vale. La frecuencia siempre va de 0 a 1. Que si lo multiplicas por 100, pues nos da el porcentaje. Vale. Ahora, como ya sabemos eso, vamos a apuntar el dato que nos están dando. Y el dato que nos están dando es que Q es igual a 0,04. Este es el dato que me están dando. El que me dan. Y aquí el que piden. Vale. Y yo sé que lo que me están dando es A minúscula. La frecuencia de A minúscula. Vale. Ahora aquí empezamos la marcha. Lo primero que tenemos que hacer es averiguar Q. Porque como hemos visto antes, tenemos también que la frecuencia alélica, para este caso, sería P, que equivale a la frecuencia alélica o génica dominante del alelo dominante, y Q, que equivale a la frecuencia alélica o génica del recesivo. Y que si yo lo sumo, esto me tiene que dar 1. Por lo tanto, lo primero que voy a averiguar es ir resolviendo incógnitas. Entonces, lo primero que quiero averiguar es el valor de P. Entonces yo lo pongo así siempre para saber por dónde voy a empezar. ¿Qué es lo que quiero averiguar? El valor de P. Por lo tanto, P es igual a 1 menos Q. Como Q ya lo tengo, que es 0,04, pues sustituyo 1 menos Q, 0,04. Y esto me da un fabulosísimo 0,96. Ya tenemos que P es igual a 0,96. Vale. ¿Qué es lo que me piden? Me están pidiendo las frecuencias genéticas. Por lo tanto, ahora me tengo que venir a esta hasta aquí. Ahora me voy al número 2. Vale. El número 2. Pues vamos a empezar. P cuadrado es igual a P, que ya lo tengo aquí, 0,96 al cuadrado. Y esto da un número que lo vamos a averiguar ipso facto. Aconsejo no usar calculadora. Normalmente en los exámenes, por lo que yo he visto la pregunta, y ahora se va a ver cuando en el siguiente vídeo con los ejercicios, ¿vale? Normalmente en los exámenes te ponen números más redonditos, porque como no te dejan calculadora, pues no se van a poner a ponerte 0,96 al cuadrado, que podrían perfectamente, ¿no? Pero yo no lo he visto. Sale ese número, ¿vale? Entonces tenemos que esto es igual a P cuadrado.
y este encasillamos por cada uno de nuestros resultados. Vamos a averiguar la frecuencia del heterocigótico, que es 2PQ, que es igual a 2 por P, que lo hemos calculado, que está aquí, 0,96, por Q, que Q era 0,04. Y esto da igual a 0,03686,869. Y esto es igual a 2PQ. Y el último que nos queda pues sería Q al cuadrado, porque sería 0,04 al cuadrado, y que esto da igual a 0,0016, que esto es igual a 2PQ. Y este sería el resultado de calcular las frecuencias genéticas a través de las frecuencias génicas o alélicas, ¿vale? Y ahora pues tenemos que tomar bajo otro folio, porque este, como lo uso de reciclaje, ¿ves? Siempre está pringado por algún lado. Y ahora nos queda pues al contrario, que sería pues calcular lo que viene siendo la frecuencia alélica a partir de la frecuencia génica, ¿vale? Calcular la frecuencia alélica génica mediante la frecuencia genética. Vale. Queremos calcular la frecuencia alélica o génica mediante la frecuencia genética. Pues se utilizan las mismas fórmulas, entonces no las voy a volver a poner, porque si quieres volver a verlas, bueno, pues están en el vídeo, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Aquí lo que nos van a dar en el ejemplo. Ahora vamos a hablar del asma. Vale, el asma también tenemos que saber que es recesivo por lo que es A minúscula, A minúscula, porque nosotros decimos, pero vamos, A minúscula, A minúscula. Y ahora lo que nos están pidiendo es que calculemos la frecuencia génica, es decir, tenemos que calcular lo que nos pide el ejercicio, es que calculemos P, que es la frecuencia del heterocigótico, y Q, que es la frecuencia, o sea, esta es la frecuencia del dominante, del alelo dominante, y esta es la frecuencia del alelo recesivo, ¿vale? ¿Qué datos nos dan? Pues nos dan la frecuencia genética para para el homocigótico recesivo, es decir, nos dan Q cuadrado, que es igual, en este caso, a 0,16. Este es el dato que nos dan. Lo pongo aquí. Este es el dato que nos dan. Y este dato significa la frecuencia
para el homocigótico recesivo. Yo lo pongo así, así es como yo me aclaro, y yo creo que, bueno, al que le sirva pues que lo utilice, y el que no pues que coja su propio método. Pero a mí me gusta que tener claro siempre lo que me están pidiendo, lo que tengo, porque es el punto de partida y el punto a donde tengo que llegar, ¿no? Y entre medias pues está la virtud del camino. Vale, teniendo en cuenta que lo que nos han dado es el q cuadrado, pues nosotros vamos a hacer lo mismo que queremos hacer antes. En primer lugar, queremos saber q. Entonces, q, ¿a qué sería igual? Pues q sería igual a la raíz de q al cuadrado. Q al cuadrado sabemos que es 0,16. Pues entonces tenemos que saber cuál es la raíz de 0,16. Y la raíz de 0,16 es 0,4. Esto es q. Teniendo q, podemos saber p. Por la fórmula que tenemos antes de que, lo ponemos aquí, queremos saber p. ¿A qué sería p? Pues p sería igual a 1 menos q. Como ya tenemos q, sería 1 menos 0,4, que es igual a 0,6, que es igual a p. Ya vamos teniendo respuesta. Pues q ya sabemos que es 0,4 y aquí tenemos que es 0,6. Tan sencillo como eso. Ahí nos tenemos que quedar, porque ya los demás no nos lo piden. Pero a partir de aquí sí podríamos calcular si queremos lo que nos falta, que sería la frecuencia genética para el homocigótico dominante a mayúscula, que sería multiplicar, o sea, hacer 0,6 al cuadrado. Y si queremos saber la frecuencia genética para el heterocigótico, pues tenemos que multiplicar 2 por 0,4 por 0,6. A esto, si nos dieran, por ejemplo, un número n de población, lo voy a poner aquí, n, por ejemplo, igual a 10.000, y nos pidieran la cantidad de gente para la frecuencia genética recesiva, pues sería tan sencillo como n de q cuadrado es igual a n por q cuadrado, que sería igual a n 10.000 por q cuadrado, la frecuencia genética para el homocigótico recesivo 0,16, y esto es igual, me quito un 0, me quito un 0 y le pongo 2. Pues sería n de q cuadrado. 1.600 personas. Y así pues se sabría. Ahora vamos a hacer ejercicios en los que esto no lo piden. Básicamente esta es la teoría para calcular estos problemas de poblaciones en equilibrio. Siempre que pongan equilibrio esto, o sea que tenemos que ir leyendo el propio mensaje, el propio texto del problema, y siempre identificar la palabra equilibrio. Cuando nos ven equilibrio inmediatamente, lo que tenemos que hacer es escribir nuestras fórmulas, porque así son sencillas y se nos van a quedar. Más o menos con esto. Ahora voy a grabar otro vídeo haciendo todos los problemas que he visto que están de población en equilibrio, en las que hay que utilizar las fórmulas de Hardy de los exámenes anteriores,
Y bueno, yo creo que más o menos pues se puede entender lo que he ido diciendo, ¿no? Pues nada, hasta las próximas entregas.